Para eso son tres entidades muy importantes: aborto, embarazo ectópico y mole identiforme. Bueno, como definición de aborto pueden tener 1.000.000 conceptos, pero se dice que es la expulsión del embrión antes de las 22 semanas, o sea 142 días, los 140 días de gestación, con un peso menor a 500 gramos y que mida menos de 18 centímetros desde la cabeza hasta la colita o hasta la cola. Según la Organización Mundial de la Salud, en la expulsión del embrión o feto, un peso igual o menor a 500 gramos, con 22 semanas de gestación contadas a partir de la fecha de la última menstruación. ¿Pero por qué dice embrión y feto? ¿Por qué? Porque Embrión es antes. fecundado y feto después ¿Hasta cuándo es embrión? Antes de las 12 de semanas. 13 antes de las 13 semanas. Después. Después. Não. Hasta las 9 semanas es considerado embrión, a partir de la 10ª semana hacia adelante es considerado feto. Y eso ya hace. É que cada lugar tem É que obstetrícia habló otro de la 13. El programa nos dice una cosa, otro 9 días hasta 12 semanas. Pero ¿quién te dijo eso? El programa dice muchas veces. Ribeiro Reda. Ribeiro Reda. Lembra que nosotros hablamos que ele Sí, habla hablamos. todo diferente. La incidencia, a medida que van pasando los años, va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque hay muchas más mujeres por la liberación que ha existido de las leyes en relación al aborto. Se decía que entre el 10 y el 15% de las embarazadas terminarán en un aborto y cerca del 80% se presentarán antes de las 12 semanas. Pero las causas pueden ser múltiples, desde embrionaria, materna o paterna. Y entre las embrionarias especialmente tenemos las alteraciones cromosómicas o alteraciones fetales. Tenemos las trisomías, las monosomías, las tetraploidías o euploidías. Por eso es que existe una ecografía que a partir de entre las 11 y las 14 semanas se llama ecografía de aneuploidía por alteraciones cromosómicas que puedan tener. Y entre las causas maternas, edad. A menor edad, complicaciones. A mayor edad, complicaciones. A menor edad, la mujer no tiene un cuerpo desarrollado para ser mujer, para ser mamá. A mayor edad, tiene enfermedades de base como hipertensión, diabetes, renales o alguna otra cosa. Infecciones, una de las principales causas: estáfilos, estrepto, gardnerella, candidiasis. Claro. Porque en Brasil yo estaba viendo una materia que una niña fue estufada y está siguiendo con una gravidez y ella tenía 11 años. Exacto. Y ahí, ¿cómo un médico puede explicar a los jueces, digamos, que el cuerpo de ella no está preparado, si teóricamente para ellos, si ella se embarazó, es porque está preparada? A ver. Para que una mujer sea madura, tiene que pasar etapas, que es la que ya hemos visto: niñez, infancia, adolescencia, pubertad y todo lo demás. Efectivamente, a partir de los 11 años hacia adelante, la mujer comienza a madurar y comienza a conocer su cuerpo. Pero no quiere decir que el hecho de que comience a conocer su cuerpo, la niña esté preparada anatómicamente y psicológicamente para ser mamá. Lamentablemente, cada país tiene leyes diferentes. Aquí existe lo que se llama la interrupción legal del embarazo, pero no es que el aborto sea legalizado. La interrupción legal del embarazo solamente contempla estupro, violaciones o incesto, todo lo que ustedes quieran, digamos, malformaciones congénitas. En el Brasil no sé cómo será. Lo mismo. Más o menos. Ahora, ¿cómo tú tienes o cómo puedes, a través del hecho de la denuncia, fue violada? En un estudio psicológico, un estudio forense, una serie de cosas que lamentablemente llega y demora. Aquí demora. Pero lamentablemente las leyes son las leyes.
Alteraciones endócrinas, especialmente el hiper o el hipotiroidismo. Alteraciones o enfermedades crónicas como las enfermedades de base, hipertensión, insuficiencia renal, diabetes. Tumores o defectos uterinos, útero septado, tabique, sinequia, infecciones. Factores ambientales y drogas, donde viven en un ambiente laboral, donde vives en un ambiente que sea industria, el trabajo que tengas. Factores inmunológicos, especialmente lupus, enfermedades del colágeno. Como les dije, la edad es uno de los factores de riesgo. ¿Cómo se manifiesta clínicamente un aborto de causa genética? Es aquel que se va a formar la bolsa vitelina o el saco gestacional, pero no se va a formar nada dentro de él. No hay embrión, no hay la formación del tropograma. Y en eso vamos a ir más adelante y vamos a decir cómo se clasifican. Porque hay aborto infectado, aborto séptico, y un acápite, cuando no se desarrolla el embrión dentro, se llama huevo muerto retenido, ni se da aborto. El saco gestacional mayor de 35 milímetros de diámetro, que no tiene un embrión visible a través de una ecografía ginecológica. ¿A las cuántas semanas ustedes pueden ver un saco gestacional dentro de la cavidad? A partir de la cuarta a la quinta semana de gestación, ya ustedes pueden evidenciar saco gestacional, estoy hablando saco gestacional, dentro de la cavidad uterina. El embrión es visible a partir de la quinta, sexta semana, y a partir de la quinta, sexta semana también es visible el embriocardio. Las infecciones pueden ser múltiples, como ya les dije: citomegalovirus, herpes, rubéola, varicela, clamidia, VIH, hepatitis, toxoplasmosis, chagas, todas las que ustedes puedan imaginar. Entre las causas endócrinas, insuficiencia del cuerpo lúteo, insuficiencia tiroidea, diabetes mellitus. Entre las enfermedades crónicas, enfermedad de Wilson, fenilcetonuria, cardiopatía cianógena o cianótica, comunicación interauricular, comunicación interventricular, hemoglobinopatías, especialmente las talasemias, que son alteraciones de la hemoglobina. Entre las otras enfermedades crónicas, hipertensión, enfermedades del colágeno, efecto uterino, tabicamiento, hipoplasia, desgarro. Los desgarros, especialmente cuando hay un desgarro a nivel del cervix y rompemos los orificios o los anillos, que se llaman tanto internos como externos. Al haber una destrucción de estos anillos, entonces el cuello se vuelve complaciente. ¿Qué quiere decir complaciente? Deja pasar cualquier cosa sin ningún obstáculo. Posición del útero en retroversión, como ya saben, en la dictopía. Presencia de tumores benignos, como ser el pólipo, miomas. Alteraciones como la endometriosis, que es la presencia de tejido dentro de la cavidad miometrial, que eso se llama adenomiosis, o una endometritis inespecífica, que es una infección dentro de la cavidad endometrial. Factores ambientales: tabaquismo, alcohol, nicotina, cafeína, uso de anticonceptivos, uso de fármacos derivados de la progesterona o de estrógeno, antibióticos, anticonvulsivantes, anticoagulantes, drogas ilícitas, sustancias químicas como mercurio y plomo. Y entre las causas paternas tenemos lo que se denomina la teratospermia, que es la ausencia o alteraciones del espermatozoide. Igualmente, alcohol y drogas, tabaco, y alteraciones endocrinas propias del hombre, como
como la misma diabetes, como el mismo problema tiroideo o hipertensión. ¿Y cómo se clasifica el aborto? Según puede ser espontáneo, es el que sale sin ninguna provocación, o provocado tanto por un personal médico o por la propia paciente. Según su tiempo puede ser precoz y según su edad gestacional puede ser también tardío. Tardío especialmente cuando hablamos mayor de las 20 semanas. Doctor, ahí su origen también tiene algunos artículos de otra clasificación que espontáneo creo que era aparte de genética, alteración cromosómica, eso. Vamos a ir. ¿Eso siempre? Según su evolución clínica, estoy hablando según su tiempo primero, es tardío o precoz. ¿Tardío es después de cuánto tiempo? Después de las 20 semanas. Según su edad, según su evolución clínica puede ser una amenaza de aborto, un aborto inminente, un aborto en curso o un aborto consumado. El aborto consumado puede ser o completo o incompleto. Completo quiere decir salió todo y no hay nada dentro. Incompleto, que hay presencia de membrana o feto dentro de la cavidad endometrial. Pero si este incompleto no lo solucionamos en su momento, puede evolucionar a un aborto infectado o un aborto séptico. El aborto habitual es aquella que se presenta en toda mujer que se provoca o no se provoca aborto. Mayor de 3 abortos consecutivos se considera aborto habitual. ¿Provocado o no provocado? Mayor de 3. Si es provocado, va a haber una complicación que se llama incompetencia cervical, que es lo que, como les dije, si no es provocado a causa de este defecto anatómico o provocado por los múltiples abortos que tiene, entonces va a haber una salida espontánea. Eso se llama incompetencia cervical. Y el aborto retenido o huevo muerto diferido o misedaborto es aquel huevito que se formó pero no formó embrión en su interior. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta la amenaza de aborto? Se caracteriza por un dolor en el hipogastrio de forma leve y un sangrado genital escaso, sin cambio en el cuello uterino, sin cambio. La hemorragia intrauterina antes de las 20 semanas puede presentarse con o sin contracciones uterinas, sin dilatación cervical, y lo más importante, que no se expulsa el feto. Por eso que es una amenaza. En la ultrasonografía hay signos de vida, el embrión está bien dentro, pero pone en riesgo el embarazo si la gestación continúa causando, a ver, ¿a qué me huele? Se pone en riesgo el embarazo, pero la gestación continúa. ¿A qué es lo que me voy? Que tenemos que atacar lo que está provocando esta amenaza. Infecciones, alteraciones propias de la madre. Si es un defecto congénito, lamentablemente no, digo. Ella va a evolucionar por cuenta propia. Los defectos congénitos se presentan en más del 70% de los casos de aborto. Y existe una patología que también ustedes muy bien han escuchado en pediatría: incompatibilidad LH, eritroblastosifesa, que es una de las causas también de producir aborto. Entonces, la amenaza de aborto, el útero está lleno, todavía hay feto, hay un cuello cerrado y un escaso sangrado. ¿Estamos? Amenaza de aborto. Aborto en evolución es el dolor y sangrado que suelen ser mayor que en el anterior. El examen ginecológico se encuentra acortamiento del cuello uterino con permeabilidad del orificio cervical externo y parte de su perímetro. Ya ustedes saben que el cervix se divide en un anillo interno y un anillo externo. Eso se llama OC y OSI, orificio cervical interno y orificio cervical externo. Entonces esos son los parámetros que tenemos que tomar en cuenta. Ahí está. El OC, que es el que está hacia afuera, el
el orificio cervical externo está abierto. Y la parte interna, que es el orificio cervical interno, está cerrada. ¿Estamos bien? Entonces, en evolución hay mayor dolor, hay mayor sangrado y hay modificaciones cervicales con la apertura del orificio cervical externo. Y el inevitable es aquella hemorragia antes de las 20 semanas con una dilatación continua, pero sin haber expulsado el producto de la concepción. La evacuación momentánea de parte o de todo el producto es probable o es inevitable. En algún momento se va a expulsar. Dos de los siguientes datos se considera un aborto en curso, inevitable. Borramiento cervical, dilatación más de 3 centímetros, rotura de membrana, hemorragia por más de 7 días, persistencia de los dolores a pesar de los analgésicos que se reciban y signos de terminación del embarazo, que es la expulsión. Entonces, el orificio cervical está permeable, tanto el interno como el externo. ¿Hay un tiempo para cada uno? No hay tiempo. No hay tiempo. Tú puedes tener una paciente con un aborto en un día, que pueden pasar los 3, o como pueden pasar 7 días. No tiene. Todo también depende de la cantidad de tabletas que se haya puesto, si es provocado. Inevitable se tocan las partes fetales, porque tú al hacer el examen puedes tocar el mismo feto o la membrana que todavía está muerta. Entonces, en resumen, en evolución o amenaza de aborto no hay modificaciones, hay un leve dolor y hay un escaso sangrado. El inevitable es aquel que ya hay dilatación, tanto el interno como el externo, con presencia todavía del feto en su interior. E incompleto es la salida del feto con presencia de membrana o placenta dentro de la cavidad endometrial. Entonces, el aborto incompleto es la expulsión de una parte del producto antes de las 20 semanas, retraso menstrual o amenorrea secundaria, como dato importante, expulsión parcial del producto de la concepción, hemorragia de carácter diverso. ¿Por qué? Porque puede haber una hemorragia fuerte o masiva al comienzo y una vez que se expulsa, disminuye en cantidad. Dolor tipo cólico de magnitud variable. ¿Por qué? Porque antes de expulsar el producto, la mujer siente un dolor intenso, se expulsa el producto y hay una calma. Hay una dilatación cervical franca por la expulsión y un volumen uterino menor a la menorrea. ¿A qué se refiere? Si tenemos un embarazo de 20 semanas, más o menos la edad gestacional quiere decir de que está a la altura del ombligo. Pero si se ha consumado el aborto, ha salido el producto, pero todavía hay placenta, ¿qué quiere decir? Es que el útero ha disminuido de tamaño, pero que persiste restos ovulares dentro de él. Por eso es que no se hace intrapélvico, porque el útero es un órgano intrapélvico. Y si tú lo tocas, quiere decir de que algo hay ahí. Entonces, de esa manera, las manifestaciones clínicas es una triada: sangrado, dolores y expulsión del producto. O se palpan partes fetales. Doutor, e se a mulher está com aula dentro, tem que fazer cirurgia Es ou un curetano. Eso es lo que vamos a hablar de. Ahí dice, manejo. Entonces, aquí tenemos un útero completo y un útero vacío, pero con presencia de membranas en su interior, que se lo denomina incompleto. Volvemos, el aborto consumado es aquella que expulsa en su totalidad todo, e incompleto, como dije anteriormente, se queda una pequeña parte. El aborto completo es aquel que se corrobora clínicamente la expulsión total del huevo y no requiere de una evaluación complementaria. La evidencia clínica de la expulsión completa se produce después de la concepción
hay una disminución de la hemorragia y de los dolores y favorece el cierre del orificio cervical, y el volumen uterino es mucho menor a la menorrea. No hay sangrado, está más tranquila, está más relajada. El aborto diferido o huevo muerto retenido es aquel que se presenta cuando, habiendo ocurrido la muerte del producto de la gestación, no se expulsa de forma espontánea. Se formó el huevito, pero no salió. Han visto en las gallinas, ¿no? El huevo güero, el huevo muerto, el huevo que no sirve. Lo mismo sucede aquí. Generalmente podemos diagnosticarlo antes de las 8 semanas. Desaparecen los síntomas de embarazo. ¿Cuáles son los síntomas de embarazo? Náuseas, vômitos, tontura. Entonces, generalmente existe el antecedente de una amenaza de aborto. ¿Y cuál es ese que dijimos? ¿Cuál es el antecedente de una amenaza? Un caso sangrado. Entonces ella va al ginecólogo, le hacen la ecografía, está el huevo. ¿Está todo bien? Todo bien. Vuelven 15 días para verificar si el embrión sigue. Si en 15 días se ve que la evolución continuó normal, pero que no hubo sangrado y el huevo sigue dentro, entonces un huevo muerto retenido con índice de aborto. Quiere decir de que el embrión ya no se va a desarrollar. Para diagnosticar esto se necesitan por lo menos 2 ecografías con una diferencia entre 10 a 15 días. Porque no a la ligera, no a la primera, ustedes van a decir es un aborto. No, tienen que tener por lo menos entre 10 a 15 días de diferencia entre la primera ecografía que realizaron con la segunda. ¿Ya? Esa es la muerte o retención fetal. Doctor, hay un tiempo que se puede quedar este feto, porque dice que 10 a 15 días para hacer otro, Sí. para ver. Si tarda más de 15, 20 No pasa días, nada. no pasa nada. No pasa nada. Porque como no- Es un aborto aséptico, sí. no es infectado. O sea, no. Este aborto no es una causa infecciosa, es un defecto congénito, es un defecto de cromosoma que no se formó. Entonces, por ende, es un aborto aséptico, que no tiene infección. Obvio que si la mamá tiene otras complicaciones a nivel vaginal, No caso, seria aborto espontâneo ou aborto parcial? ninguna de las dos. Nem o Es un aborto retenido que no creció el feto. Pero existe otro que se llama hidros fetal, que es aquel feto que se formó, pero la mamá lo mata. La incompatibilidad RH o la formación de anticuerpos antifosfolípidos, que son otros agentes que la mamá produce y lamentablemente asesina o mata a su propio hijo. Suena feo, pero es la realidad. El embarazo para la madre es un cuerpo extraño, ¿no? Es un cuerpo extraño. Entonces, el organismo de la mamá reaccionará de tal manera. Entonces, ella produce anticuerpos contra ese ente extraño. Y por ende va a producir alteraciones. ¿Y cuándo se ve esto? Cuando la mamá es grupo factor RH negativo y el papá es RH positivo. Eso es también llamado el aborto retenido, míser abortio o un míser labor. Retraso menstrual o amenorrea secundaria no se acompaña necesariamente de una hemorragia. Eso es lo que les estoy diciendo. El volumen uterino es menor que la amenorrea. ¿Por qué? El huevito no creció, solamente se formó, pero no creció. ¿Por qué? Porque no hay un feto. No hay modificaciones cervicales, que quiere decir que no hubo hemorragia, que no hay dilatación, no hay contracción. Y hay ausencia de vitalidad, o sea, no hay embrión y no hay latido. ¿Pero podemos evolucionar a un aborto séptico? Sí. Cualquiera de todas las variedades que hemos observado puede evolucionar a un aborto séptico, especialmente el aborto incompleto.
Esto se debe a una agresión infecciosa, intrauterina o pélvica. Entonces, es un aborto asociado con una infección en el cual hay una diseminación de microorganismos y de toxinas que originarán fiebre, endometritis, parametritis y una septicemia. ¿Cuál es el concepto de sepsis, shock séptico y septicemia? Septicemia dicen que el concepto es infección generalizada. Sepsis. Eso no sería sepsis. ¿Y qué es septicemia? Ay, Dios. ¿Y qué es shock séptico? Shock séptico es ya casi, bueno, se lo considera como una falla multiorgánica, que es aquella que te altera 3 o más órganos del sistema normal. Entonces la sepsis es también la infección generalizada del organismo, pero con compromiso de órganos, especialmente ¿cuál? ¿Cómo? El ritmo, no, el sistema circulatorio. Porque comienza a alterarse. Cuando tú diagnosticas una paciente con sepsis, se denominan, desde que tú la diagnosticas tiene 6 horas, que se llaman las 6 horas de oro, que si tú en 6 horas no cambias el medio agresivo de la paciente, evolucionará a un shock séptico. Y sepsis, Septicemia es la infección solamente generalizada del organismo. Entonces una sepsia es peor que una sepsia. Claro. Y hay otro más, que se llama el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es el SIRS. Y ese es mucho peor que la sepsis. Porque el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica te mata entre 24 y 48 horas. Yo tuve una prima más o menos de como 10 años que murió porque estaba embarazada y tenía mucha anatomía. Estaba muy, muy mal. Y siempre vomitaba. Y se fue al hospital. En estos tiempos quedó internada como unos 3 días, quedó con una anemia súper grave. Y tuvo un aborto, creo que tenía casi 3 meses, algo así. Porque ahí en el comienzo, ni siquiera tenía barriga. Y hicieron una puerta, pero no sacaron todo el tejido fetal y tuvo una infección nerviosa. Ahí tuvo fallo orgánico, todo eso porque estaba Claro, todo tuvo una complicación. El SIR, que es la respuesta inflamatoria sistémica, pasa a un shock séptico. Y él tenía 28 años y se cambió de hospital, llamaron a ambulancia y todo eso, pero estaba mal porque no sabía cómo estaba empeorando del hospital que se abrió la curetaje. Ahí trasladaron a otro hospital y lo vieron que estaba mal. Y claro, sacaron lo que faltaba, lo que estaba, pero ya estaba mal. Pero ya estaba comprometido todo. Doctor, en un caso así, a partir del momento que tiene la expresión del feto, ¿hasta cuánto tiempo puede evolucionar? Para la mujer Para que no quede a una sepsis. No Ajá. tiene Pero un... si se quedó ahí todo, solo Por salió eso, el bebé. es que no tienes un tiempo determinado. Pero Porque- son horas. Espérame, déjame parir. Tú no eres igual que ella. Tú tienes un sistema inmunológico, ella tiene otro. Por ahí ella está pasando, pongámosle, por un estado depresivo y tú no. La inmunodepresión te causa una inmunodepresión del sistema inmunitario. En ella puede ser que en 48 horas o en 12 horas una infección se instaure. Y en ti no, puede ser que pasen 5 días. ¿Entiendes? No se puede determinar. Ahora, tú no puedes determinar qué tipo de infección o qué bacterias tienes tú en relación a ella. ¿Entiendes? Es muy difícil determinar en tiempo y en evolución los cuadros de sepsis. Porque hay mujeres que han realizado una cesárea programada y todo, que han evolucionado a una sepsis en menos de 5 días. ¿Entiendes? Pero hay otras que han evolucionado en 24 horas. ¿Por qué motivo?
Lamentablemente, los ginecólogos, bueno, o el sistema, pongámoslo así, no previenen lo que se llaman cultivos de secreción vaginal. Especialmente entre las 35 y 37 semanas se tiene que detectar una bacteria muy agresiva que se llama Streptococcus beta hemolítico. Y el Streptococcus beta hemolítico es una de las principales causantes de sepsis neonatal, muerte neonatal y sepsis materna. Ahora, por eso le pregunto, ¿cuántas mujeres hacen un Papá Nicolau, un cultivo cada año? Muy pocas. Y peor si programan un embarazo. Cuando tienes o encuentras una mujer embarazada, uno de los principales estudios de laboratorio que hace es un Papá Nicolau o un cultivo, por lo menos. Ese es el detalle. ¿En qué vamos? La infección puede ser de grado 1, que es aquella que se disemina a las paredes uterinas. Entonces, si tenemos una infección o una inflamación en el endometrio, ¿cómo se va a llamar? Endometritis. Si se va a los parámetros del peritoneo, ¿cómo se va a llamar? Perimetritis y peritonitis. Si se extiende la cavidad pelviana y se producen cuadros de peritonitis generalizada y septicemia, estamos localizados todavía. ¿Ya? Pero aparte de eso, podemos producir o enfriar el cuadro y se denominará enfermedad inflamatoria pélvica, que es un cuadro crónico que posteriormente tendrá como complicación. ¿Ya? Y hay otras complicaciones como absceso tubovárico, salpingitis, empiema, o sea, hay otras. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuáles son los criterios? Temperatura mayor a 38,5, antecedentes de maniobras abortivas, los abortos clandestinos, drenaje purulento a través del orificio cervical. Cuando ustedes vean pus en vagina que salga del cuello, lamentablemente terminará en una esterectomía total, posiblemente con anesectomía, que es la extracción de los dos ovarios, indiferente de la edad que tenga, porque si no hace eso, evoluciona un shock séptico. Hemos tenido pacientes de 15, 16, 17, 18 años en la maternidad que lamentablemente salvaste la vida, pero la crucificaste para toda la vida. ¿Por qué? Porque dependerán de hormonas. Leucocitosis mayor de 15.000, una hipersensibilidad abdominal. ¿Qué se llama ese signo cuando hay una hipersensibilidad abdominal? Abdomen en tabla. El abdomen en tabla es uno de los signos y síntomas que se va a recibir. Ya cuando tenemos hipotensión, ¿qué quiere decir? Shock séptico. El diagnóstico, una buena historia clínica, inspección, espéculo y tacto. Como se dice, el que no mete la mano, mete la pata. Siempre metan la mano y examinen. Va a sonar un poco ordinario o feo, vamos a decirlo así. Lamentablemente en ginecología tocamos, vemos y olemos. Cuando haces un tacto vaginal, especialmente en una mujer que tiene un aborto, al hacer el tacto vas a evidenciar que si el cuello está abierto, que si hay membrana, qué tipo de sangrado. ¿Sí? Cuando retiramos y vemos lo que hemos extraído, vamos a observar y vamos a inspeccionar qué características tiene, si es cotiledón, si es embrión, si es membrana. Y por último, vamos a oler qué olor tiene, si es fétido, pútrido o qué. Entonces eso también te da una pauta de lo que tú puedes obtener a través de un examen clínico. El dilema, gente, es un aborto. Es inevitable, es una amenaza. ¿Qué hay que hacer? Entonces, clínicamente tenemos un sangrado, hay dolor y en el tacto
vamos a saber las características del cuello uterino y del cuerpo uterino. ¿Por qué? Porque el tacto que se hace de forma bimanual. Con una mano introduces en vagina y con la otra tratas de localizar o buscar el fondo uterino. Y muchas veces te va a dar muchos datos, porque puede haber un diagnóstico diferencial de un aborto, que lo vamos a ver más adelante. En resumen, eso es. Amenaza de aborto, resolución, inevitable, completo, incompleto y diferente. ¿Ya? El diagnóstico, hay que ver el tipaje sanguíneo, HCG, ¿qué fracción? ¿Alfa o beta? Beta. Las hormonas, que no tienen mucho, y una ecografía es el que te va a dar el diagnóstico definitivo. Ecografía, y ahí está. Fíjense, a las 5 semanas ya podemos ver un saco gestacional. A la 6ª semana ya vemos el embrión. A la 8ª ya vemos que tiene bozos de brazos y piernas. A la 12ª semana ya es un feto completo. ¿Y qué es esto? Está gestacional vacío. Exacto. Entonces se llama un huevo muerto retenido. Fíjense la diferencia. Ya, solamente es visible. ¿Y cuál es el tratamiento? Si es un aborto diagnosticado de forma temprana, el tratamiento es ambulatorio, reposo físico y sexual. Perdón, ninguna amenaza de aborto, es reposo y nada más. Uso de analgésico y de antiespasmódico posiblemente sea una de las causas de insuficiencia del cuerpo lúteo. ¿Qué produce el cuerpo lúteo? Progesterona. Y si entonces no tenemos progesterona, no va a causar un aborto. Entonces, al haber una insuficiencia, lo que tenemos que dar es progesterona. Pero existen otras alteraciones que se llaman emesis o hiperemesis gravídica, que son los vómitos de forma continua e incoercible, que no paran o que no cesan. Por eso muchas veces tenemos que sedarlo. Antes se daba diazepam para tratarla dormida y mantenerla en un cuarto oscuro, porque la luz irrita, molesta, y la visita, de cierta manera la paciente vomitaba más. El tratamiento de un aborto es una dieta normal y corriente, hidratación, laboratorios para determinar cómo está la sangre, ecografía abdominal y vaginal y un legrado uterino. Entonces, el manejo de una hemorragia de la primera mitad del embarazo, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero ver si el embrión está bien. Si está bien, reposo y considerar el apoyo con progesterona. Si el embrión es negativo, se realizará una ecografía de control. Si el control sigue siendo negativo, se realizará un vaciamiento o un legrado. Saco gestacional, lo mismo, huevo anembrionado, hay que hacer reposo y posteriormente control. En una amenaza, en una ausencia de saco intrauterino, tenemos que buscar. Si no hay saco en el útero, pero tiene una prueba de embarazo positivo, entonces se llama un embarazo ectópico. ¿Ya? Si es negativa y no hay nada todavía, podemos hablar de una enfermedad trofoblástica, que la enfermedad trofoblástica tiene una patología que se llama tumor del sitio de implantación o un coriocarcinoma, que es un cáncer. ¿Cuáles son las complicaciones del aborto? Se explica el aborto como un procedimiento quirúrgico clínicamente seguro, pero los aspectos del llamado procedimiento seguro pueden dejar un deterioro físico permanente sin mencionar el potencial problema psicológico y crónico que pueden tener. ¿Y cuáles son? Perforación uterina con pérdida de útero, hemorragia masiva, una anemia e internación,
Retención de restos placentarios o de embrión que pueden evolucionar a un shock séptico. Tardía, como infecciones, en el caso que pasó, que evolucionará a un aborto séptico. Físico, shock, coma, útero perforado, peritonitis, trastorno de la coagulación, fiebre, sudoración, intenso dolor y pérdida de otros órganos. Porque el hecho de perforar un útero, podemos perforar ¿qué más? Intestino o vejiga. Entonces, entre las complicaciones físicas podemos tener una esterilidad. Pueden haber abortos espontáneos, que son, como les dije, el aborto habitual, que es una alteración de los esfínteres, tanto interno como externo. Embarazos ectópicos por las complicaciones que podemos dejar en el endometrio, que es una endometritis. Niños muertos por complicaciones o muerte súbita por las toxinas que hayan quedado. Trastornos menstruales, entre ellos tenemos el síndrome de Asherman, que es cuando se realiza un legrado uterino muy brusco, donde sacamos toda la capa esponjosa y compacta del endometrio, va a producir una cicatrización y se van a fusionar las dos capas, evitando que se reproduzca nuevamente el endometrio y haya una menstruación. Hemorragia e infección. Y esta es la complicación, como les dije, el síndrome de Asherman. Este síndrome se reconoce por la aparición de adherencia de tejido dentro del útero, que clínicamente se caracteriza por una anomalía menstrual, infertilidad, abortos espontáneos frecuentes o por que puede dar una afectación en la fertilidad posterior a la madre. ¿Cómo se realiza o cómo se debe realizar el vaciamiento uterino? Quirúrgico a través de un legrado, aspiración endouterina. Podemos llegar a una histerotomía o una microcesárea o un método de Averún, que esto ya no se utiliza, que es la introducción de solución salina dentro de la cavidad uterina para que éste abra, haga un efecto de masa y para que sea expulsado, como un parto. Y médico, que es la utilización de oxitocina y de prostaglandina. ¿Qué prostaglandina conocen ustedes? El Cytotec. ¿Y dónde tenemos más Cytotec cuando la mujer está? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cuándo más tiene la mujer prostaglandina? ¿Cuándo qué? No. Cuando la mujer menstrua. Cuando hay una descamación de la parte del endometrio, ella va a liberar prostaglandina y factores de necrosis inflamatoria o tumoral. Entonces, a mayor cantidad de prostaglandina, mayor dolor. ¿Por qué la mujer, cuando se provoca un aborto y se coloca o toma prostaglandina, le causa dolor? Porque produce una contracción uterina continua. Entonces, esta contracción hace que el cuello se abra. Al abrirse, va a producir la infección. Pero, ¿tiene complicaciones? Tiene. Especialmente en aquella mujer que tiene cesáreas anteriores, más de 2, y si utilizan una dosis elevada de Cytotec, puede producir una ruptura uterina por el hecho de la complicación. Vamos a ver. Existen métodos, como dije anteriormente, 2 métodos. Uno que se llama aspiración manual de endouterina y el otro que se llama legrado uterino instrumental. La aspiración manual endouterina, perdón, esto es un legrado provocando, que es la muerte intraútero provocada por un servidor de sangre. ¿Cómo lo hace? Paciente en posición litotómica, cuello dilatado, provocado por el médico. No olvidemos, esto es serio. ¿Y cómo lo dilatamos? Forzando. Se introducen bujías de Hegel, que se llama, que va desde una dosis, desde un diámetro pequeño hasta un diámetro mayor. Entonces, cuando tú tienes un cervix ya dilatado, ¿qué es lo que hace? Introduce una pinza que se llama una pinza aro o una pinza de resto. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico? Aprieta.
Entonces va triturando el feto por dentro y va saliendo por partes. Ya, esa trituración es el aborto provocado. El aborto provocado por citotec es la apertura del cuello uterino con la expulsión íntegra del feto o parcial. Una vez que se procede a la expulsión del feto, se procede al legrado uterino, que es el raspaje para extraer las membranas o placentas que existen. El legrado uterino instrumental se realiza a partir de las 12 semanas hacia adelante. Legrado uterino instrumental. Existe otro método que se llama aspiración manual endouterina, que es la utilización de un sistema de vacío, es una jeringa especial, que se realiza a través de cánulas que van desde un diámetro de 3, 4 French hacia adelante, hacia 12. Entonces tú introduces y haces una aspiración, como un curetán, solo que esta es de forma flexible. ¿Tiene menos complicaciones? Sí, pero tiene menos seguridad que un legrado. Este sonido es cuando quiere decir de que ya terminaste. Se llama el llanto del útero, porque ya no hay más que sacar. Este sonido, cuando tú lo escuchas por primera vez, como que te dan ganas de no hacer más. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se hace ese sonido? Llamado llanto del útero. No, pero ¿cómo se hace, doctor, ese sonido? No entendí. Con el legrado. Com legal, é uma raspagem, não é? Vai fazer uma raspagem até fazer assim.